A partir de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Comienza de inmediato Última Mirada. Don Raúl, bienvenido, don Jorge. Muchas gracias. Es tanto, la primera pregunta, es tanta la expectativa que debiera haber sobre una elección donde, bueno, básicamente es cierto, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, que equivalente un poco a nuestros diputados, y solamente 35 de 100 senadores. Pero es tanta la expectativa como para que haya, no solamente en Chile, sino que esto que usted está viendo, señora, en todas partes de América Latina y en buena parte del mundo se está reproduciendo, siguiendo de cerca los resultados. ¿Qué crees tú, Jorge? Partimos entonces conmigo. Yo creo que hay un cierto morbo por la personalidad del presidente Trump. Yo creo que acá hay dos temas muy relevantes. Uno que es si se aprueba o no el estilo de gobierno y el estilo de personalidad de Trump, más allá de su gestión económica, los resultados, los indicadores que hemos visto. Y el segundo es cuánto el apoyo que tuvo Trump, sobre todo en estados que eran tradicionalmente demócratas, logran traspasarse o traspasarse el apoyo a candidatos republicanos. Creo que esos dos elementos hay que mirarlos con mucha detención durante esta noche. Raúlito, ¿cuál es tu idea así preliminar por lo que has podido ver hasta ahora? No, yo creo que es muy importante, por supuesto, la idea de un referéndum o de una consulta sobre qué piensa la gente de Trump está presente, y él es el primero en admitirlo, y lo ha dicho, y se burlaba de la prensa, dice, si me va bien, bueno, van a decir porque al Partido Republicano le fue bien, en fin, pero si me va mal, todos van a decir que fue un rechazo a mí. Y probablemente haya algo de eso. Pero lo que los resultados de esta elección son claves porque como se presume que puede el Congreso cambiar de mano y pasar a ser dominado por los demócratas, el Congreso es el que ve todo el aspecto presupuestario del país. Y por ejemplo, uno de las grandes reivindicaciones de Trump es construir un muro en la frontera con México. Y los demócratas no le han dado luz verde, pese a que hoy día es controlado por los republicanos, no han logrado sacar el presupuesto para eso. Y en definitiva ha mandado soldados, ha puesto alambres de púa. El Senado, en cambio, es muy importante, no ve el presupuesto. El Congreso, la otra gran función que tiene es investigar. Y hay comisiones investigadoras, y eso a Trump le debe dar terror porque tiene muchas yayitas y eso lo puede investigar el Congreso. El Senado es el que aprueba los nombramientos de la Corte Suprema, los embajadores, es decir, todo lo que son los nombramientos pasan por el Senado. De manera que cada Cámara tiene un poder enorme. Sí, estaba viendo algunas de las cosas que ya se mencionaban y recién habían resultados preliminares todavía no muy potentes, no como para decir gran cosa, pero se prendió una lucecita chiquitita al tiro en el estado de Texas. Porque el incumbente es Ted Cruz, que fue contrincante de Trump en las primarias. Y además Trump lo trató pésimo, pero pésimo. Era de su partido, del Partido Republicano, y lo basurió, pero como solamente lo puede hacer Trump. Ese es el concepto exacto, lo basurió. Lo basurió, pero brutalmente. Bueno, y ahora está apoyándolo porque necesita ese voto de republicano en el estado de Texas, pero las primeras indicaciones, con muy pocos votos todavía, más o menos 1,5 millones, y en Texas deben votar bastantes más que eso, estaba dándole la mayoría por muy poquitito al candidato demócrata, que es otro personaje, que se llama Beto O'Rourke, pero estaba muy cercano todavía para poder jugarse por ahí. Una de las estrellas del Partido Demócrata. Una de las estrellas del Partido Demócrata, sí. El que ha sido un fenómeno del último tiempo. Exactamente. Bueno, y ahí hay fenómenos como esos, qué sé yo. Está el fenómeno de la muchacha del distrito de Nueva York, sí. La Alexia, que se llama Alexia Ocasio, que ella es descendiente de puertorriqueño y ganó la primaria ahí en este distrito de Nueva York y tiene mucha potencia para poder recuperar una serie de escaños ahí, pero el que ganó, sí. El primer senador, Bernie Sanders, sí. Que claro, o sea, ha tenido una influencia determinante dentro del Partido Demócrata, y ahí hay realmente dos aguas. Pero él se presentó como independiente, ¿eh? Sí, claro. No se presentó como demócrata. Sí, pero él vota con los demócratas. Vota con los demócratas y es ese senador por Vermont. Eso habla también, Fernando, de esta
suerte de crisis de identidad que está teniendo el Partido Demócrata, que es, seguimos en el centro, que es todavía el grupo mayoritario, los demócratas, o nos vamos inclinando hacia la izquierda o hacia la línea de Bernie Sanders, en este contexto mundial donde la polarización, la fragmentación, el discurso agresivo hoy día renta. Exacto. La gran discusión es hasta dónde va a durar este ciclo político de fragmentación, de polarización, que obviamente capitalizó Trump en la campaña, todo ese resentimiento, esa rabia, pero una cosa es aceptar a alguien como candidato y otra es cuánto yo acepto ese tipo de conductas como presidente. Y eso también lo vamos a ver hoy día. Sí, es verdad. Y hay otro punto interesante en lo que decía Raúl respecto de Bernie Sanders. Bernie Sanders efectivamente es un fenómeno local. Él había salido del Senado, volvió, pero casi no hizo campaña Bernie Sanders en Vermont. Y ganó muy rápidamente. Y él es un fenómeno especial que tira, de alguna manera, el Partido Demócrata hacia la izquierda. Él se declara socialista, él no tiene ningún problema en decir que hay que incluso hasta revisar la posibilidad de expropiar determinadas cosas. Es una persona que está mucho más a la izquierda que el Partido Demócrata en su calidad de partido. Pero al mismo tiempo, Trump ha mellado buena parte también de una base demócrata muy fuerte sobre la base exclusivamente de las cosas que causan que uno cambie de opinión. Por ejemplo, el miedo. El miedo a perder trabajo, o cuando tú ves que la economía te empieza a funcionar, o cuando tú ves que la inmigración ilegal eventualmente te puede llegar, o las posibilidades de que tú tengas un conflicto bélico con Corea. Ese tipo de cosas son extraordinariamente sutiles y muy fuertes emocionalmente para hacerte mover a un partido como el Demócrata, que tiene un porcentaje histórico de cerca de 15 o 18% que se mueve de elección en elección con total libertad. No se queda pegado en el Partido Demócrata. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las regiones de Estados Unidos que tenemos que ver con mucha atención es lo que se llama el cinturón de óxido, el Rust Belt, que es todas aquellas antiguas industrias, Detroit, la industria automotriz, donde, para sorpresa de todos, estos eran verdaderos bastiones de los demócratas y de pronto pasaron a los republicanos, específicamente con el discurso de Trump, diciendo vamos a hacer a América grande una vez más, no vamos a aceptar importaciones, están abusando de Estados Unidos, nos están maltratando y por lo tanto tenemos que ponernos en nuestras coloradas y en este contexto, y en Estados Unidos los colorados son los republicanos, es decir, Estados Unidos en eso está al revés de todo el mundo. En la mayoría de los países los azules son los conservadores, pero en Estados Unidos los demócratas son los azules. Así que, bueno, se pone en esos estados del norte de Estados Unidos que tenían las viejas industrias, por decirlo de alguna manera, las fábricas con chimenea, es qué va a pasar en esta elección, porque hace 2 años allí barrió, y esa fue una de las grandes sorpresas de la elección pasada, y con la promesa de que iba a generar más empleo. Y lo que tú señalabas, Fernando, es muy importante, porque hay casi pleno empleo en Estados Unidos, la economía ha venido creciendo, entonces justamente Ted Cruz, cuando estaba hablando hoy y hablaba de Trump, dice, este es el hombre que promete y cumple. Ojo que ya Ted Cruz en el último recuento que acaban de dar hace 2 minutos, ya pasa a Beto O'Rourke. ¿Ah? Hay un tema que tocaste, Fernando, que lo vimos acá a propósito de la guerra comercial hace un par de meses, que es el proteccionismo. Pero el proteccionismo no hay que analizarlo desde el punto de vista de Estados Unidos en lo técnico, sino en el... Mira, ahí está ya. Ahí está, lo de Ted Cruz ya están con 4 millones, todo entre más o menos 18 millones de votos, creo yo, posibles de ser en Texas, más o menos. Pero tú tienes ahí ya, Cruz pasó arriba por poquito. Cuando tú tengas los recuentos de los estados tejanos que tienes más hacia el este, yo tengo la impresión que va a subir, va a mejorar. Sí. ¿Qué es ese sentimiento antiglobalización? Que está muy dado por esa necesidad de protección, ese miedo y esa expectativa de una amplia clase media americana que ve
que el sueño americano, sobre todo para las futuras generaciones, se ve mucho más lejano que las oportunidades que incluso tuvieron ellos. Y eso lo capitalizó, sabemos muy bien, en la elección Trump con su America First y también con un discurso muy basado en una base electoral. Hay que mirar después de estas elecciones de midterm qué es lo que ocurre con esa base electoral, qué ocurre con ese 43% que hoy día tiene de apoyo el presidente. Sí, es interesante porque acuérdense que en el caso de la elección presidencial no es una elección directa. Es una elección que va a un colegio electoral, donde el colegio electoral está compuesto por delegados, los delegados provienen de los estados se ganan, quien gana el estado gana a todos los delegados. Es una estructura arcaica. Es una estructura muy antigua, una estructura muy confusa y por lo tanto tú no sabes exactamente, digámoslo así, tú no sabes exactamente el apoyo que tú tienes en términos individuales hasta que vienen las elecciones de midterm en gran medida, porque ahí tienes una situación que está medida directamente, en el caso particular de la Cámara de Representantes, por votación de ciudadanos, por... un voto a un ciudadano. Un voto a un ciudadano y el voto por los republicanos es un voto a favor de Trump y el voto por los demócratas no lo es. Bueno, sí, no, porque digamos tú estás... es una votación intermediada, o sea, tú estás votando, hay gente, yo escuchaba entrevistas de gente que dice, yo voté por un gobernador republicano, pero voy a votar por un senador demócrata. Sí. Y lo voy a hacer, decía un caballero, porque yo quiero que haya un balance de poderes. Entonces, digamos, tampoco te da, es una lectura directa. Yo te diría que en el caso de Hillary Clinton ganó por cerca de 2 millones, tuvo 2 millones de votos más que Trump. Y sin embargo, claro, perdió por este famoso por el sistema del colegio electoral, que es realmente una cosa que se inventó con la independencia casi de Estados Unidos para dar representación a los estados, pero que hoy día no tiene ningún sentido. Prácticamente nadie vota de esa manera en el mundo. Sí. Un tema con el balance de poderes. Hoy día yo miraba estas famosas encuestas que siempre uno mira, de qué opina el que se declara republicano y el demócrata sobre el equilibrio de poderes. En otras palabras, que un partido controle el presidente, el ejecutivo, y un partido controle el Congreso. Y en general hay una coincidencia en Estados Unidos de que el americano y el que se declara partidario de uno u otro bloque favorece ese equilibrio. Le gusta que haya un partido que controle un poder y otro partido que controle el Congreso. Hoy día, eso sí, eso se ha visto una mayor tendencia hacia el control de un mismo partido de ambos poderes, pero si tú ves la historia reciente, hay una tendencia también por la solidez institucional que tiene Estados Unidos de ese equilibrio, y es lo que decía Raúl de un gobernador republicano, pero el senador puede ser demócrata. Y el segundo tema en esta ecuación, Fernando, es qué es lo que va a ocurrir con la elección de los gobernadores. Porque los gobernadores tienen, entre otras cosas, a través de los condados, los comités, esta famosa facultad del redistritaje, que es el redibujamiento del distrito que van haciendo y que puede ir fijando reglas a 5 a 10 años de cómo se van a ir configurando los mapas electorales en los propios estados y por lo tanto cómo se van a ir configurando los delegados, y eso tiene finalmente impacto en la elección presidencial. Sí, hay una cosa que quizás a nosotros nos puede llamar la atención. Nosotros no tenemos elecciones a mitad de mandato y por lo tanto nosotros no vemos al presidente haciendo campaña. No. Incluso más aún, tú has visto que cuando hay elecciones cuando para elecciones para presidente y para parlamentario, o sea, las elecciones que van a terminar ahora con el mandato del presidente Piñera, es mal visto que el presidente haga campaña por personas incluso de su partido. Es tomado como si fuera una suerte de conflicto de interés, como si tuviera un abuso de poder. Un abuso de poder. Y se habla de la presidencia política. Se habla de la presidencia, que tiene que estar atante. Y en todas partes del mundo, por lo menos, o en buena parte del mundo donde hay, por ejemplo, elecciones en mitad de mandato, el presidente actúa, pero total y absolutamente como una persona que postula a que la gente vote por determinados candidatos, los apoya, les da cenas de beneficio para que incluso adquieran fondos y se ve al presidente muy activo, cosa que estuvo Donald Trump, pero toda la última semana. Más allá que eso, Fernando, yo creo que Trump se pasó de la línea, porque las cosas que planteó son realmente inconcebibles. Por ejemplo, acusar al Partido Demócrata de
alentar una invasión a Estados Unidos, porque así él llama invasión a esta caravana que está llena de presuntos asesinos, terroristas del ISIS, y que los demócratas quieren traer a esta gente para que voten por ello. Es decir, ningún escrúpulo, es decir, se sacó los guantes y fue, digamos, cachetadas al rostro, puñetazos al rostro de los demócratas, y esto yo creo que, por supuesto, estas cosas dejan cicatrices. Entonces yo te digo, si hoy día los demócratas ganan en la Cámara Baja, bueno, le van a pasar factura. Es decir, estas cosas no tienen consecuencias. Y yo creo que Trump realmente cruzó muchas líneas en esta campaña. Y como dices tú, se jugó y estuvo paseando en el avión presidencial a fondo. Ahora, en el evento que se gane la Cámara de Representantes, que un 90% de probabilidades que se va a ganar, como decía Raúl, efectivamente va a haber un mayor control presupuestario, las famosas órdenes ejecutivas, muchas requieren financiamiento, y ese financiamiento sin acuerdo de la Cámara de Representantes son órdenes ejecutivas inoficiosas. Pero en política exterior, el presidente de Estados Unidos, por un tema constitucional e institucional, tiene más libertades. Sí, es verdad. Por lo tanto, la moderación, por ejemplo, en temas de proteccionismo, de política comercial o de política exterior en general, no necesariamente van a tener que moderarse, pero sí todo lo que son reformas locales, reforma migratoria, que le ha costado impulsarla, reforma de salud. Anota como triunfo la reforma tributaria. Sin duda, la reforma tributaria y el nombramiento de la Corte Suprema han sido dos grandes triunfos o guiños al Partido Republicano que ha tenido Trump. Pero yo diría que es más en la política doméstica, en las reformas de Estados Unidos, donde puede haber mayores restricciones, pero en la política exterior hay un presidencialismo muy marcado en Estados Unidos. Sí, hasta ahora estamos viendo estos 2 años de Donald Trump como haciéndole check, si tú quieres, a ver cuáles fueron las promesas que hizo. Prometió el muro, no le resultó, se lo bloquearon entre jueces de distintos estados y ya ha tenido problemas en la Cámara, ya, no ha podido levantar el muro. Dijo que se iba a retirar de una serie de tratados internacionales porque Estados Unidos estaba mal negociado en esos tratados y se retiró de muchos de ellos. El TPP. El TPP se retiró del Pacto de París, qué sé yo, bueno. El Pacto de París, que es sobre calentamiento global, para los que no están familiarizados con calentamiento global. Ha señalado que una cosa que me parece a mí bien interesante, que va a reiniciar la prospección petrolera que se había suspendido porque estaba todo un giro que había hecho Obama hacia los combustibles eléctricos o renovables. Y ha tenido una postura, creo yo, muy fuerte, sobre todo con China, con una guerra comercial y ahora con Irán. Con Irán hoy día. Con Irán hoy día. Y por lo tanto, hay un montón de cosas que el presidente Trump ha podido hacer sin necesitar al Congreso. Bueno, el presidente Obama en su momento hizo lo mismo, ¿no? Sí. Gobernó por decreto, porque también no disponía de las cámaras, y por eso le ha sido fácil a Trump revertir muchas de las cosas que hizo Obama, porque eran por decreto. Y hablando de cosas atípicas, lo de Obama también ha sido atípico. Un presidente, normalmente los presidentes que ya cumplieron sus mandatos se quedan callados. Y ahora salió Obama haciendo campaña activa y levantando la vara y diciendo, aquí lo que está en juego ya no son políticas particulares, está en juego el carácter del país. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los americanos? ¿Creemos en el fair play? ¿Creemos en la justicia? ¿Creemos en la decencia? O sea, esos son los términos que planteó Obama, porque nosotros, y él lo dijo con estas palabras, dijo, nosotros estamos acostumbrados que cuando una autoridad nos habla, nos dice la verdad, pero hoy día tenemos que cuestionarnos todo. O sea, un ataque frontal. De hecho, con el acuerdo de Irán, pensemos que cuando se anuncia ese acuerdo, hay empresas que han invertido millones de dólares para entrar a Irán, y de un plumazo un presidente dice, yo desahucio este acuerdo. ¿Y qué pasa con esas inversiones? ¿Qué pasa con el famoso concepto de el comercio basado en reglas, la protección a los inversionistas? Ciertos principios que uno ya se ha acostumbrado en el orden internacional. Cuando pasan en Chile uno saltan todos diciendo que las reglas no se pueden cambiar. Jorge tiene toda la razón, porque esto va más allá. Es decir, este fue un acuerdo firmado con la Unión Europea. Es decir, fue un acuerdo internacional en que no es Estados Unidos solo, y Estados Unidos en forma totalmente unilateral no solamente se sale, sino que hoy día dice las sanciones, esto que entra en vigor hoy día, dice el que tenga comercio con Irán lo vamos a sancionar. O sea, Estados Unidos
Antes sí, y porque sí, digamos, establece un delito. Un delito que se llama negociar con Irán. Bueno, y va a castigar, dice, y el que lo haga, y Pompeo, dice, el secretario de Estado dice, mire, piénsenlo bien, porque les va a salir más barato acatar las sanciones que contravenirlas. Piensen, pueden hacer negocios con Irán, pero el castigo que les va a llegar de parte nuestra va a ser de tal tamaño que al final van a salir para atrás. Y aquí tiene Estados Unidos el poder de inhibir a China, de inhibir a India. Por el momento, Estados Unidos se ha sacado el pillo diciendo, le damos un waiver, le damos lo dispensamos. Dispensamos que por 6 meses más pueden seguir comprándole petróleo a Irán, a Corea del Sur. A 8 países le ha dado esta dispensación. Pero dice, después de eso se acaba. Y pobre, es decir, el que transgreda, sancione. Es decir, Estados Unidos tiene la fuerza, es un interrogante, para imponerle al mundo sus condiciones. Los europeos han dicho, queremos seguir negociando, pero uno ve que ya están empezando a vacilar. Hay otra frase cuando hace un llamado directo al presidente de la Reserva Federal. Oiga, que el culpable de que no estemos avanzando es usted, señor, con sus políticas monetarias. Uno le costaría imaginar en Chile a un presidente de la República haciendo... Al presidente del Banco Central. Al presidente del Banco Central un llamado de ese tipo. Ahora, pero yo vuelvo a lo inicial. Vamos a ver hoy día, o quizá una señal de si ese estilo de gobierno y ese lenguaje sí lo acepta la gente a cambio de otras cosas, fundamentalmente la sólida situación económica que hay hoy día, por lo menos en el corto plazo en Estados Unidos, como ya ocurrió en la campaña, que logró vencer a 15 contrincantes de su propio partido, o va a decir, mire, yo ya como jefe de Estado estoy escuchando mucha acusación, que en la campaña eran potenciales acusaciones, el famoso tema de la pérdida de esta estatura moral que tenía Estados Unidos, y yo creo que eso vamos a ir monitoreándolo ahora de cuántos acepta Trump como jefe de Estado. Pero mira, es cierto que las encuestas dicen mayoritariamente que los demócratas van a recuperar el control de la Cámara de Representantes, pero hay un ingrediente que quizás uno no ha, o quizás sí lo ha menospreciado porque le parece tan grosero y tan poco usado en lo que uno ve, que advierte, mira, nadie puede votar detrás de una persona que te dice esas barbaridades. Esto mismo que tú estás diciendo, cosas que el presidente Trump nomina a un secretario de Estado, echa al secretario de Estado y lo basurea públicamente a su propia nominación cuando lo echa. Nomina a un director de la CIA, lo echa al director de la CIA y lo basurea y lo trata pésimo. Y todos podrían decir, pero qué cosa más estúpida, más ingenua, que tan político. Y le encanta a un montón de gente que el tipo sea así. Le encanta porque entienden de que el tipo está, no sé, hablando pan pan, vino vino, está diciendo las cosas que verdaderamente piensa y siente, y esas cosas las que necesita un presidente. Si que el día de mañana él se le ocurre que tiene que apretar el botón para lanzar un misil nuclear, es porque, ¿sabes qué? Está defendiendo a Estados Unidos y de repente hay gente que agacha. Pero mira, esto tiene consecuencias muy graves y se ha discutido mucho en la campaña en Estados Unidos, en los medios, ha estado lleno de editoriales, porque la campaña de Trump ha estado muy basada en el odio, en la animosidad. Y esto va calando en ciertos sectores. Hay un auge de lo que se llama el supremacismo blanco. Y eso, dicho en buen castellano, son fascistoides, gente racista, que ha habido un aumento exponencial de los atentados contra latinos, contra árabes, contra musulmanes y finalmente en Pittsburgh contra una sinagoga donde mataron a 11 personas. Y todo este clima de odio es en parte el resultado. Ahora, Obama dice, Trump no es la enfermedad, es el síntoma. Es decir, hay algo que está ocurriendo en Estados Unidos y él lo capitaliza. Pero su discurso, es decir, las palabras generan realidades. Y creo que en Estados Unidos esto no es un tema que va a pasar tan rápido. Y si hay un consenso hoy día en Estados Unidos, es la increíble polarización y cuán poco cívica se ha vuelto la vida política. Es decir, las dos partes, pero una más que la otra, se han sacado los guantes y se están dando con todo.
Y eso no ha sido una característica, porque como hablábamos antes, bueno, hay una cultura profunda en Estados Unidos de balance de poderes, del fair play, y como es una democracia activa... Desde fallos judiciales basados en la racionalidad más estricta, de cosas que tienen que ver con un poco lo que tú señalabas, el fair play, las posibilidades de que tú tengas la libertad para poder expresarte, todo ese tipo de cosas, Ahora, lo que tú dices, Fernando, es el concepto de corrección política. Sí. Que hay un rechazo de un segmento importante, política. No solo en Estados Unidos. Pasó con Bolsonaro, pasó con Bolsonaro en Brasil, pasa aquí en Chile. Anticorrección política y este distanciamiento de un discurso que yo creo que se ha ido elitizando en la discusión pública y se ha ido alejando muchas veces de este sentimiento de personas comunes y corrientes que dice no me representa lo que dice el medio A, no me representa lo que dice el líder B, no me representa este orden internacional, no me representa el organismo internacional, entonces yo busco a este protector que se salta todo ese establishment y va directo a mí. Hay de eso. Yo creo que la gran pregunta es cuánto va a durar eso en Estados Unidos y en el mundo. No, cuesta pensar que sea sostenible. Pero sobre esto, mira, es bien interesante lo que plantea Jorge, porque una de las grandes promesas, a propósito del tiqueo que estabas haciendo tú, dijo, yo voy a limpiar el pantano de Washington, yo voy a acabar con todos estos politiqueros. Y te digo, si uno ve quiénes están en los cargos, los conflictos de interés que hay, digamos, la gente que está a cargo del medio ambiente provienen de empresas petroleras, es decir, él no ha hecho, en ese sentido, ha sido peor incluso que otros gobiernos. Es decir, es una narrativa que él tiene de acabar con todos estos privilegios y grupos de interés, pero en el fondo los grupos de interés no han sido nunca más poderosos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma tributaria, fue una reforma tributaria que, pero sin duda alguna, favorece a los sectores más ricos. Y justamente, en parte, la falta de recursos que tiene el Estado norteamericano, hoy día el Estados Unidos, es porque redujo estos impuestos con la idea de que en la medida que los ricos sean más ricos van a invertir y, el discurso general. Pero yo creo que en muchas cosas él no ha cumplido. Hagamos una pequeña pausa y volvemos con Raúl Sor y Jorge Salt. BTR Negocios está presentando Última Mirada. A ti, que cada día tomas importantes decisiones en tu empresa, BTR Negocios te da la tranquilidad para que lo hagas, porque entregarte las herramientas para que sigas avanzando es nuestro compromiso.